Hola, hola, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a hacer unas camisas. Tengo 4 camisas para hacer, pero quería enseñarles cómo yo lo hago. Yo creo que ya yo tengo videos en mi canal sobre esto, pero es una de las preguntas más que me recibo. Es algo sencillo, pero a la misma vez esto es por donde se empieza con la Cricut, y muchas personas adquieren la Cricut pues por este tipo de razón, para hacer camisas, sea para venderlas o sea para uso personal. Pero estas son para unas amiguitas y quería decirles cómo yo las hice. Esto es un texto regular. Yo fui a donde dice texto aquí y usted puede escribir lo que usted quiera. Vamos a poner hola en este caso para que usted observe, y aquí está. Aquí usted puede cambiar todo tipo de, pues, que sea lo de letras. Algunas de estas letras son mías que yo subí a mi computadora. Otras son de Cricut, depende, usted puede cambiar aquí. Usted, de lo que usted decida. Si no les importa que tenga el kernel font. Esto lo que significa es que usted pueda juntar las letras. No sé si hace sentido lo que quiero decir. Que usted pueda, vamos a poner, por ejemplo, vamos a buscar una aquí que sea en exclusivo. Esta, por ejemplo. Hay veces que estas letras, usted vienen separadas, ¿ves? Como así. Pero usted puede ir aquí donde dice letter space y las puede juntar. Qué linda. So, ya que usted tiene las letras juntas, pues es mucho más fácil para, pues, que usted lo corte. So, por eso es lo que significa eso. Pero no vamos a entrar mucho en detalles, pero eso es lo que te dice ahí. Pero usted puede escoger cualquier letra aquí. También la puede cambiar de colores. Voy a decir que yo quiera cambiarlos aquí a rojo. Aquí puedes cambiar qué tipo de, pues, de cosas usted quiera que haga la máquina. Si quieres que las engrave a algo. Tienes muchísimas cosas, dibujos. Aquí están todos los tipos de cuchillas donde usted puede cambiarlo. Pero vamos a borrar este porque esto no es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Vamos a cortar esto y lo vamos a poner en el vinil que le llamamos Iron On, que es para, pues, para plancharlos en las camisas, que es para el calor, que se pone con el calor o con una plancha. So que ya que tenemos todo esto aquí, vamos a ir a Make It. Si usted quiere ahorrar un poco de material y tiene la tarjeta para hacerlo, yo voy a poner esta tarjeta, que esta es la que yo tengo, que es la más larga. Así no tengo que estar cortando tanto. Si usted tiene esta Cricut, ¿verdad? La Cricut Maker, la anterior a la última que tiraron. Le digo esto porque ahora Cricut tiene una forma de que ellos le llaman Smart Vinyl. Ese vinyl viene como que en un rollito y usted lo puede cortar de ahí mismo y se le hace la vida más fácil. Pero yo no tengo esa Cricut. Yo tengo la Cricut Maker mía, es la anterior a esta última que sacaron. Así que yo no tengo esa habilidad. Pero, ¿para qué cambiar la máquina cuando tengo lo que necesito hacer? Así que lo que voy a hacer es, lo voy a poner en esta tarjeta que es más larga, pero me voy a ahorrar más material que no tengo que cortar tanto. Así que vamos a darle un chin de espacio. Creo que es suficiente. Esto un poquito y esto un poquito. Perfecto. A mí me gusta darle un poco de espacio, así cuando vaya a cortar, como son 4 camisas, no quiero pues dañarla. Pues ya que tenemos esto, vamos a ponerlo en modo espejo. Y usted lo puede hacer ahora, pero si usted se lo olvida, usted puede también hacer el modo espejo después que vamos a esta pantalla, la que continúa.
Porque tan pronto usted escoja aquí el material que va a usar, te lo va a decir. Te va a decir, recuerda, vamos a ver, para que ustedes vean. Aquí vamos a escoger el Everyday Iron On. Y ve, aquí te dice la advertencia. Asegúrate de ponerlo en modo espejo. Y te dice que la parte que es brillosa va hacia abajo. Pero ya como ya lo hice en modo espejo, no me tengo que preocupar. No voy a cambiar más nada. Y te dice aquí la cuchilla que pues tienes que usar, que es la que viene con nuestra máquina, que es la es la Fine Point Blade. Así que asegúrense que tengan esa puesta en su máquina cuando vayan a hacer este tipo de proyecto. Ahora sí, ya que tenemos todo pues puesto aquí, vamos a ir a nuestra máquina a ver qué vamos a hacer. Perfecto, estas son las cosas que vamos a usar para este proyecto. Obviamente nuestro vinil. Esta es la tarjeta pues larga que les estaba contando. Pues nuestras camisas. Siempre verifiquen el material que usted tenga. Hay veces que el material es solamente para algodón, hay veces que solamente poliéster. Tengan eso en mente cuando vayan a comprar su material. Yo siempre limpio mis camisas con esto antes de poner el vinil encima del Iron On. Siempre uso esto y saco cualquier pelito, cualquier cosa que tenga. Y obviamente vamos a necesitar una de estas herramientas para sacar lo que no necesitemos. Así que manos a la obra, vamos a empezar. Siempre la parte que como que brilla es la parte que va hacia abajo. Por lo menos en Iron On y en el material que estoy utilizando. A mí me gusta ponerlo lo mejor que pueda con las esquinas. Así queda centralizado. Esta herramienta no es necesaria, pero a mí me gusta que quede sin burbujas. Así no tenemos ningún tipo de problema cuando cortemos el material. Perfecto. Acompáñenme por acá. Y vamos a poner la tarjeta. Tengo que mover la máquina un poco, porque obviamente, como mi material es mucho más largo, voy a moverla así. Y así vamos a cortar. Perfecto, ya terminó. Vamos a echar la máquina hacia un lado. Vamos a cortar aquí lo que no se necesita. Podemos usar lo que quedó para otra ocasión, así que siempre guarde lo que le sobre. Aquí están mis sobras. Perfecto, aquí están los 4 diseños que voy a pegar en la camisa, pero ahora viene la parte más divertida, que es sacar lo que no se necesita con pues nuestra herramienta. Pero lo bueno es que usted no se tiene que quedar aquí viéndome haciendo esto, así que yo voy a hacer esto y regreso tan pronto termine de sacar todo el exceso de todos mis diseños. Siempre tenga en cuenta que usted tiene que hacer esto a veces con un poco de cuidado para que, bueno, en mi caso esto es un diseño bastante grande, pero si usted tiene un diseño pequeño, haga esto con mucha precaución, que no sé, a veces se van este tipo de puntitos, a veces se van, la máquina no los corta bien o la cuchilla no está muy buena, a veces se van, así que tenga eso en mente cuando vaya a hacer eso. En mi caso, yo guardé este papel que es del vinil que estoy usando, o vinilo, y aquí pues te da instrucciones de cuánto debería darle a la plancha, por ejemplo. Pero
Aquí dice que coloque firme la plancha entre 10 a 15 segundos. Pero lo bueno es que les voy a enseñar un truquito también, que donde ustedes pueden verificar las temperaturas que puede poner en su plancha. Aquí tienen una página que es súper útil. Si usted tiene este tipo de planchas, usted va a Cricut, a Heat Press. Voy a poner este link en la descripción, no se preocupe, vaya a la descripción y le voy a poner el link. Usted lo que tiene que hacer, depende obviamente de la plancha que va a usar. En mi caso yo voy a utilizar la grande, así que yo tengo la Cricut Easy Press 2. Aquí usted escoge el material, ¿verdad? Y, ¿verdad? Depende del que usted escogió. Yo voy a escoger el Express Iron On. En mi caso mi material no está aquí porque no es de la marca de Cricut, pero es parecido al Express Iron On. Y el base material, aquí vamos a escoger 100% algodón, que es la camisa que voy a utilizar. Y usted puede utilizar una toalla o puede usar la Cricut Easy Press Matte, que se las voy a enseñar en breve, que es la que yo tengo. Así que vamos a utilizar esta y darle Apply. Y aquí, como usted puede ver, le da la temperatura, le da los segundos, le dice que debería calentar la camisa unos 5 segundos antes de poner el material. Aprieta firme y después que termine de un lado lo vira del otro lado y le da otros 15 segundos. Y dice que lo remueva cuando ya esté frío, que usted lo pueda tocar. Así que y aquí pues le da otras instrucciones si usted necesita. Así que con eso ahora vamos a ir a la plancha y vamos a poner esto que nos da aquí. Como vimos en el website, aquí vamos a poner a 300 grados Fahrenheit. Damos aquí y aquí lo vamos a poner a solamente 15 segundos. Perfecto. Ahora vamos a dejar que llegue a su temperatura. Está más alta porque la estaba usando pues, para otra cosa y todavía está caliente. Pero ella misma regula la temperatura y va a bajar a donde necesita estar. Así que vamos a darle unos segundos a lo que pues, llega a la temperatura que tiene que llegar. A lo que la plancha termina, el Easy Press Matte es este. Esto usted lo puede adquirir y soporta el caliente. Si usted no tiene una superficie como la que yo tengo que aguante el caliente, usted necesita una como esta. Pero si tiene su plancha regular, puede usar su plancha regular, no necesita la plancha que yo tengo para hacerlo. Usted puede usar su plancha regular, pero obviamente no puede saber la temperatura que tiene la plancha, tenga eso en cuenta. Pero nuevamente usted sí puede hacerlo con su plancha regular. Y pues lo único es que no puede usar, a veces que las personas usan este tipo de, como una mesa para planchar. Esas mesas no puede porque usted le va a dar mucha presión a veces a este tipo de cosas y lo que puede pasar es que se les rompa. Por eso es que ellos no advierten que no uses ese tipo de mesa para hacer para planchar las camisas. Eso lo primero que vamos a hacer antes de nada es que con esto yo voy a limpiar la camisa. Esto puede ser su salvavidas. A veces que uno pone las cosas y pues tiene pelitos o cosas y su material usted se da cuenta que no le sale bien. Puede ser esta una de las razones. Esta camisa es nueva, pero aún así tiene a veces cositas en la camisa que uno no ve, pero están ahí. Así que y es bien difícil ver aquí, pero mira, sacó cosas de la camisa. Así que siempre tenga eso en mente. Ya limpia la camisa. Ahora le vamos a dar un poco de temperatura, como nos decía pues el website. Yo le voy a dar unos 5 segundos. La máquina todavía no está ready, pero así la voy calentando. Eso ayuda también a quitarle cualquier humedad que tenga la camisa. Por eso es que ellos sugieren eso. A veces crea humedad y daña los diseños. Por eso es una buena cosa que deberían siempre hacer. Un truco que yo hago es que pongo la camisa, la voy a poner
a lo largo. Yo la pongo en la mitad y creo una línea. Con esa línea yo me dejo de llevar donde pongo el diseño y donde está el medio de la camisa. Es una línea leve, usted no haga tampoco... ahí está la plancha. Es una línea leve que es solamente para dejarnos llevar. En dónde está el medio. O sea, aquí está nuestro diseño, ahora lo vamos a poner. Otra cosa que puedo utilizar es esto. Esto lo puedes conseguir en donde sea y también te ayuda a ver en dónde puedes poner pues el diseño. Pero no son tan fáciles como... Perfecto, ya que tengo ubicado mi diseño, cojo mi plancha y vamos a darle los 15 segundos con un poco de presión. ¿Okay? Como decían nuestras instrucciones, vamos a virarla. Y vamos a darle otros 15 segundos. Quitarle la línea que tengo aquí. Y vamos a esperar unos segundos a que enfríe y sacamos el diseño. Perfecto, ya enfrió, así que vamos a sacarlo. Hay gente que no le importa y lo jala pues rápido, pero en mi caso a mí me gusta jalarlo suavecito, así me doy cuenta si tengo algún error o cualquier cosa. Y así quedó nuestra camisa, perfecta. Así que si les gustó este video, compártalo, denle like, suscríbanse y sobre todo, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.